Muy buenos días, hermanos. Espero que tengan un hermoso día y que comiencen de la mejor manera este nuevo mes, el mes de noviembre, sí. Y qué bueno que podamos comenzar escuchando y meditando acerca de la palabra de Dios. En esta ocasión quisiera que sigamos meditando, sí, en la cuarta y última parte acerca de lo que estábamos leyendo. Y esto es en el Salmo 107. Recordemos una vez más que en este salmo encontramos cuatro historias en donde vemos al pueblo que sufre por sus consecuencias. Claman a Jehová y Él los libra de las aflicciones. Entonces, en primer lugar, como primera historia, vimos en el versículo 4 al 9 a los perdidos en el desierto, en donde ellos claman al Señor y Él los dirige por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Luego, en segundo lugar, vimos del verso 10 al verso 16. Veíamos a los que moraban en tinieblas y en sombra de muerte, en donde ellos claman a Jehová en su angustia, y dice el verso 13 que Él los libró de sus aflicciones, los quita de aquel lugar. Y en el devocional pasado, el anterior, el último que vimos, la tercera historia o ejemplo que vimos fue desde el versículo 17 al versículo 22, en donde encontrábamos a los necios y rebeldes, que estaban sufriendo debido a sus pecados. Pero ellos claman al Señor y Él una vez más los escucha y los libra de sus aflicciones. En esta mañana quisiera que me acompañen en la lectura de los versículos siguientes, es decir, del verso 23 al 32. Vamos a leerlo por parte para así poder reflexionar en cada suceso que leemos. Y empieza el verso 23 diciendo: los que descienden del mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso, que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal. Y el verso 27 dice: tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. En el caminar de una vida cristiana como hijos de Dios, muchas veces nos referimos a nuestra vida o a nuestra relación con Dios a un barco que navega en alta mar, ¿no? Cuando en el versículo 23 dice que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, podemos entender que está hablando de personas que están zarpando hacia un lugar a realizar ventas, es decir, tuvieron que llevar a cabo un plan de preparación en el que consistió en preparar sus naves o barcos, como querramos llamarlo, y descender al mar para poner en marcha lo que tenían pensado hacer. Pero, ¿qué continúa diciendo? Dice: porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. El NTV dice: Él habló y se desataron los vientos que agitaron las olas. Y esto me hacía pensar en que muchas veces en nuestra vida proyectamos cosas, tenemos ideas o deseos de querer realizar diferentes trabajos o llevar a cabo diferentes tareas, sea en el área que sea, y ponemos en marcha esas ideas, pero se nos olvida que el Señor puede desatar las tormentas en medio del mar, cuando menos lo esperamos. Y ahí es donde se ve afectada nuestra fe, hermanos. Es allí cuando demostramos en quién estábamos poniendo nuestra confianza todo este tiempo, dónde estábamos depositando nuestra fe. En el versículo 26 y 27 dicen: suben a los cielos y descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. En medio de la terrible tormenta que azotaba a estos barcos, las mismas personas temblaban de miedo y titubeaban por el pánico que tenían. Era tan inmensa la tormenta que no veían más allá que las grandes olas que sobrevenían, y termina el versículo diciendo: y toda su ciencia es inútil. Es decir, no había sabiduría ni experiencia que les calmara el miedo que ellos tenían. Nada de lo que habían aprendido les servía, porque estaban tan perturbados que no podían ni reaccionar. La fe de ellos estaba muy débil.
Claramente su fe se encontraba en ese estado debido a que no estaban en plena comunión con el Señor. Ya su fe no estaba puesta en Dios, sino en las capacidades que tenía cada uno. Cuando leía esto me hacía acordar mucho al capítulo 8 de Mateo, cuando el evangelista cuenta el suceso que vivieron los discípulos con el Señor en una barca. Y dice así, el versículo 23 del capítulo 8 de Mateo dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun a los vientos y el mar le obedecen? Este acontecimiento sucedió para que los discípulos aprendieran más acerca de su fe, y que supieran en quién confiar. Ellos quedan maravillados porque entendieron que el Señor es el dueño de todo el mundo, y tiene dominio y poder para hacer lo que sea. Por eso, hermanos, tenemos que entender que el poder que tranquilizó las aguas del mar y las convirtió en grande bonanza puede actuar a favor nuestro si realmente se lo permitimos. Él quiere ayudarnos en medio de la tormenta que estamos pasando y desea que depositemos nuestra confianza en Él. Por eso, hermanos, en esta mañana, que la mejor decisión que tomemos sea la de poner nuestra confianza en Dios y no en nosotros mismos. Dejemos que conduzca nuestro barco hacia un lugar mejor y lleno de paz. En los versículos 28 al 30 dicen: entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. En la NTV dice: calmó la tormenta hasta convertirla en susurro, y aquietó las olas. Una vez más, y por cuarta vez, el salmista muestra el arrepentimiento de aquellos que se habían alejado y habían desobedecido al Señor. Y como las veces anteriores, claman a Jehová y los libra de sus aflicciones. Una vez más, Dios quiere que aprendamos acerca de esta actitud de arrepentimiento. De que si estábamos confiando en nuestras propias fuerzas, en nuestra sabiduría, pensando de que la manera en que realizamos las cosas es la correcta y sin consultar a Dios ni pidiendo su guía, dejemos de hacerlo, porque nada bueno vamos a obtener como resultado. Intentar llegar al puerto por nuestros propios medios no es lo correcto. Tenemos que dejar que Dios actúe. Por eso, debemos arrepentirnos si es que estuvimos buscando ese puerto por nuestros propios medios. Dejar a Dios que tome el control de la situación que estamos viviendo, a través de la oración, pidiéndole a Él que nos guíe y nos guarde. En Filipenses 4, versículos 6 al 7, es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Se los voy a leer en la NTV y dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, presentemos nuestros problemas a Dios. Clamemos en medio de la tempestad en la que estamos atravesando. Y si ya se le hemos presentado, seamos pacientes, ¿sí? Y sigamos clamándole, porque Él prometió darnos una respuesta, así como lo hizo con el pueblo. Él calmará la tormenta hasta que sea un susurro, algo que ni se escuche, y también calmará las olas, y todo eso si ponemos nuestra fe en Él. Hermanos, espero que haya sido de bendición todos estos ejemplos que hemos leído en el Salmo 107. Espero que hayan sido de bendición como también lo fueron para mí, ¿sí? Hemos aprendido mucho acerca de esto y también hemos aprendido que el Señor siempre responde a nuestras oraciones si clamamos a Él y de verdad nos arrepentimos, ¿sí? Oremos los unos por los otros y aquellos que están pasando por momentos
de tempestad, tengámoslos en nuestra memoria, en nuestra mente cuando nos acerquemos en oración al Señor, y que podamos ser de bendición, sí, apoyándonos, animándonos los unos a los otros. Nada más para agregar, hermanos. Espero que tengan un lindo lunes. Bendiciones. Pensando de que la manera en que realizamos las cosas es la correcta y sin consultar a Dios ni pidiendo su guía, dejemos de hacerlo, porque nada bueno vamos a obtener como resultado. Intentar llegar al puerto por nuestros propios medios no es lo correcto. Tenemos que dejar que Dios actúe. Por eso, debemos arrepentirnos si es que estuvimos buscando ese puerto por nuestros propios medios. Dejar a Dios que tome el control de la situación que estamos viviendo, a través de la oración, pidiéndole a Él que nos guíe y nos guarde. En Filipenses 4, versículos 6 al 7, es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Se los voy a leer en la NTV y dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, presentemos nuestros problemas a Dios. Clamemos en medio de la tempestad en la que estamos atravesando. Y si ya se le hemos presentado, seamos pacientes, ¿sí? Y sigamos clamándole, porque Él prometió darnos una respuesta, así como lo hizo con el pueblo. Él calmará la tormenta hasta que sea un susurro, algo que ni se escuche, y también calmará las olas, y todo eso si ponemos nuestra fe en Él. Hermanos, espero que haya sido de bendición todos estos ejemplos que hemos leído en el Salmo 107. Espero que hayan sido de bendición como también lo fueron para mí, ¿sí? Hemos aprendido mucho acerca de esto y también hemos aprendido que el Señor siempre responde a nuestras oraciones si clamamos a Él y de verdad nos arrepentimos, ¿sí? Oremos los unos por los otros y aquellos que están pasando por momentos de tempestad, tengámoslos en nuestra memoria, en nuestra mente cuando nos acerquemos en oración al Señor, y que podamos ser de bendición, sí, apoyándonos, animándonos los unos a los otros. Nada más para agregar, hermanos. Espero que tengan un lindo lunes. Bendiciones. El Señor siempre responde a nuestras oraciones si clamamos a Él y de verdad nos arrepentimos, ¿sí? Oremos los unos por los otros y aquellos que están pasando por momentos de tempestad, tengámoslos en nuestra memoria, en nuestra mente cuando nos acerquemos en oración al Señor, y que podamos ser de bendición, sí, apoyándonos, animándonos los unos a los otros. Nada más para agregar, hermanos. Espero que tengan un lindo lunes. Bendiciones. Unos a los otros. Nada más para agregar, hermanos. Espero que tengan un lindo lunes. Bendiciones. Bendiciones.